Pues hoy hablamos de Henry Hathaway, ese gran director de películas como Aeropuerto, la madre de todas las películas de catástrofes, o Niágara, con Marilyn Monroe en uno de sus papeles más recordados. Pero este director destacó sobre todo por el género que tanto nos gusta, el género western, dirigiendo películas como Los cuatro hijos de Katy Elder o La gran valor de Ley. Y de eso vamos a hablar en nuestro vídeo, los 7 mejores westerns de Henry Hathaway según IMDb. Y empezamos ya. Henry Hathaway fue uno de los grandes directores del cine clásico. Conocido especialmente por su prolífica carrera en el género del oeste, nació el 13 de marzo de 1898 en Sacramento, California, en el seno de una familia vinculada al espectáculo. Su carrera comenzó en el cine mudo como asistente de dirección y también dio sus pinitos en la interpretación. En aquella época casi todo el mundo hacía de todo, y en los años 30 ya dirigía sus primeras películas. Pero fue en los westerns donde Hathaway dejó una huella imborrable. Hathaway trabajó con algunos de los actores más emblemáticos de Hollywood, como John Wayne, con quien colaboró en éxitos como Valor de Ley, de 1969, por la que Wayne ganó su único Oscar, y de la que, por supuesto, hablaremos en el programa de hoy. Otro de sus clásicos es La conquista del oeste, una superproducción épica que captura la esencia de la expansión estadounidense desde el punto de vista de la leyenda. Hathaway tenía un estilo directo y sin concesiones, enfocado en personajes complejos y ambientes hostiles, lo cual daba un tono realista a sus westerns. Su rigurosidad como director era legendaria. Exigía múltiples tomas hasta alcanzar la perfección en cada escena, algo que lo llevó a tener enfrentamientos con algunos actores, de los que hablaremos sin duda a lo largo del vídeo de hoy. Pero siempre, eso sí, en pos de lograr resultados memorables, como veremos. El director dejó una filmografía de más de 65 películas, consolidándose como uno de los pilares del western clásico. La visión dura y auténtica que Hathaway imprimió en sus películas sigue siendo una referencia obligada para los amantes del género, que encuentran en sus historias una mezcla de dureza y humanidad. Así que hemos seleccionado las 7 películas mejor posicionadas dentro del IMDb de Henry Hathaway. Como siempre iremos de peor a mejor, pero vamos, que la peor está rozando el 7, así que es una gran selección de películas, así que no os la perdáis y sin más dilación, empezamos. Y empezamos, como siempre, de peor a mejor, aunque en este caso tiene una puntuación de 6,6, y es El Jardín del Infierno o El Jardín del Diablo, Garden of Evil, en su título original, del año 1954. Había varias con puntuaciones similares, pero hemos elegido esta porque tiene un par de elementos que la hacen destacar y además está bastante olvidada y creo que merece la pena recuperarla. Esta, El Jardín del Infierno, está protagonizada por Gary Cooper, Susan Hayward y Richard Widmark, o sea, a menudo reparto, y sigue a 3 aventureros que se embarcan en una peligrosa expedición a través de la selva mexicana en busca de una mina de oro. La historia se convierte en una prueba de resistencia, lealtad y supervivencia, con la tensión entre los personajes aumentando en cada obstáculo que enfrentan. Una de las curiosidades del Jardín del Infierno es que fue filmada en localizaciones reales en México, lo cual agregó autenticidad a los paisajes, pero, como siempre suele suceder, representó enormes desafíos para el equipo de producción debido al clima extremo y las condiciones difíciles de la selva. La película se destaca también por sus vibrantes colores y fue una de las primeras en utilizar CinemaScope, tecnología que permitía una imagen más amplia en pantalla. En el aspecto musical, y aquí es un detalle importante, destacar que este es el único western para el que Bernard Herrmann, compositor habitual de Alfred Hitchcock, compuso una banda sonora. De hecho, recuerda mucho a la banda sonora de la película posterior Vértigo, de Hitchcock. Gary Cooper y Richard Widmark, que interpretaban personajes con personalidades opuestas, tenían una química particular en pantalla, la verdad que funcionan muy bien, aunque fuera de la cámara tenían una relación cordial pero distante, lo cual, oye, pues hace que funcione bien la relación en pantalla. A pesar de no ser uno de los westerns, como hemos dicho, más recordados de Hathaway, El Jardín del Infierno sigue siendo apreciada por su atmósfera única y el atractivo visual que aportaron las innovaciones técnicas de la filmación. Así que por eso ocupa esta 7ª plaza en nuestros 7 mejores westerns de Henry Hathaway. En el número 6, con una puntuación de 6,9 en el IMDb, tenemos Del Infierno a Texas.
Esta película sigue la historia de Todd Loman, interpretado por Don Murray, un joven marcado por un pasado violento que busca redimirse mientras es perseguido por el vengativo ranchero Hunter Boyd, interpretado por R.G. Armstrong. La película, ambientada en vastos paisajes desérticos y polvorientos, explora temas de redención, justicia y confrontación moral, alejándose de la violencia típica del género para centrarse en el desarrollo psicológico de sus personajes. Una de las curiosidades más famosas de este rodaje es el tenso enfrentamiento entre Hathaway y Murray. El director, conocido por su estilo duro y perfeccionista, exigía múltiples tomas para cada escena, lo cual generó constantes roces con el actor principal, quien prefería un enfoque menos rígido. La situación llegó a un punto en el que Hathaway, enojado por la falta de cooperación de Murray, lo lanzó accidentalmente de su caballo en una escena clave. Accidentalmente, sí. También es conocida la anécdota, quizás algo apócrifa, que involucra a un joven Dennis Hopper de 22 años. Aquí es un poco la inversa. Según el mito, Dennis Hopper necesitó 85 repeticiones para una escena, lo que provocó que el director Henry Hathaway le gritara «Nunca volverás a trabajar en esta ciudad», y que pasaran 10 años antes de que Hopper obtuviera otro papel importante. Don Murray, sin embargo, ha declarado que esto nunca ocurrió, y de hecho Hopper trabajó de manera constante durante la década de 1960, incluidas 2 veces más con Hathaway, en Los 4 hijos de Katy Elder y en Valor de Ley, ni más ni menos. Aún así, si bien es cierto que Dennis Hopper siguió encontrando trabajo después de esta película, todavía estaba en la lista marrón, que no negra, de las principales películas de Hollywood, por lo que la historia de Henry Hathaway tiene cierta validez. Aparte de los papeles secundarios en 2 películas de serie B menores, el papel protagonista en una película de bajo presupuesto de la AIP y 2 películas experimentales de Andy Warhol, que no cuentan ni como películas, toda su obra fue en televisión, hasta que Hathaway lo contrató de nuevo para Los hijos de Katy Elder en 1965, es decir, 7 años después del incidente de esta película. Así que podemos darle cierta validez a esta anécdota. Pese a estos desafíos, Del infierno a Texas es recordada como una película atípica dentro del western que ofrece una perspectiva más introspectiva, nunca mejor dicho, sobre el bien y el mal. Aunque no fue un gran éxito de taquilla, con el tiempo se ha convertido en un clásico de culto, valorado por su sensibilidad única en un género conocido por su rudeza. En el número 5 tenemos Alaska, Tierra de Oro, North to Alaska, de 1960 y con un 6,9 en el IMDb. La película se desarrolla durante la fiebre del oro en Alaska a fines del siglo XIX, una ambientación que particularmente nos encanta. Protagonizada por John Wayne, Stewart Granger en su última película, y la joven Capuchin, la película narra la historia de 2 buscadores de oro que, pese a sus diferencias, se asocian para enfrentar las adversidades del inhóspito territorio ártico. Richard Fleischer fue contratado originalmente para dirigir la película. Aceptó, pero cuando pidió ver el guión le informaron que aún no se había escrito uno. Además, después de hablar con Capucine, pensó que ella no era la adecuada para el papel de prostituta. No creía que fuera lo suficientemente sexy o terrenal como para convencer a nadie de que era una prostituta e informó al productor Charles K. Feldman de su conclusión y pidió que la reemplazaran. Desafortunadamente para Fleischer, Feldman y Capuchin vivían juntos en ese momento y él ya le había prometido el papel. Ya sabemos. Así que Capuchin consiguió el papel y Fleischer fue despedido. Fleischer fue reemplazado por Henry Hathaway. El lujurioso abandono de Capuchin en el papel demostró que Fleischer estaba equivocado y ella seguiría interpretando a otra prostituta 2 años más tarde, dando una actuación deslumbrante como la desafortunada Hallie Gerald en La Gata Negra de 1962. Así que aquí, por una vez, el productor tenía razón en enchufar a su amante. Una de las curiosidades más interesantes es que, aunque la película está ambientada en Alaska, curiosamente fue filmada en la región de Durango, en México. Hathaway optó por esta localización para aprovechar los espectaculares paisajes montañosos similares a los de Alaska y a mitad de coste. La producción fue compleja debido a las exigencias de Hathaway, que como hemos visto era conocido por su atención al detalle y su perfeccionismo. Esto se tradujo en largas jornadas de filmación en condiciones difíciles. Durante el rodaje, John Wayne sufrió varias caídas debido al terreno resbaladizo, aunque siempre continuaba sin perder el ánimo. Otra anécdota interesante es que Stewart Granger, como hemos dicho en su última película, y Wayne no tenían la mejor relación en el set. Los actores veteranos, ya sabemos, choque de egos. Sin embargo, este roce contribuyó a la tensión entre sus personajes, aumentando la autenticidad de sus actuaciones en pantalla. La película sigue siendo recordada por su acción intensa y su vibrante ambientación ártica. Así que muy recomendable esta North to Alaska de 1960. En el número 4 tenemos Rawhide, El correo del infierno, del año 1951, con un 7,1, ni más ni menos, en el IMDb.
No confundir con la serie homónima coprotagonizada por Clint Eastwood. De hecho, cuando se emite en televisión en Estados Unidos se cambia el título para no confundirla con la prestigiosa o conocida serie que coprotagonizó Clint Eastwood. Rawhide está protagonizado por Tyrone Power y Susan Hayward y la historia sigue a Tom Owens Power, un empleado de la estación de correos de Rawhide, quien se ve atrapado junto a Winnie Hot Hayward, una mujer que viaja con su sobrina, cuando la estación es asediada por un grupo de forajidos en busca de oro. La trama gira en torno a la tensión psicológica más que a tiroteos o acción desmedida, lo que convierte la película en un western diferente, casi de estilo cine negro. Hathaway creó un ambiente claustrofóbico al desarrollar toda la acción en un único escenario, la estación de Rawhide, aprovechando el espacio para intensificar la tensión entre los personajes. Uno de los aspectos curiosos es cómo Tyrone Power, conocido más por sus papeles de galán, se adapta aquí a un personaje más vulnerable y alejado de la imagen de héroe tradicional, aunque interpreta a un personaje 20 años más joven que él. Vulnerable sí, pero mayor no. Además, la interpretación de Hayward como mujer fuerte y decidida marcó una diferencia significativa en el género, donde a menudo los personajes femeninos eran secundarios. Con un guión ingenioso y personajes muy bien delineados, Rawhide es considerada una de las películas más tensas y memorables de Hathaway en el género western, pero por desgracia una de las más desconocidas, aunque no por Tarantino, pues la influencia de esta película es más que considerable en su película Los Odiosos 8. Así que echarle un ojo a Rawhide y nos decís qué aspectos le veis similares a la película de Tarantino, porque hay más de uno y de dos. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Por una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 3 tenemos ni más ni menos que La Conquista del Oeste del año 1962, How the West Was Won, con 7,1 en el IMDb. De esta película ya hemos hablado en vídeos anteriores, dejaremos el enlace por aquí, y es una de las epopeyas más ambiciosas del cine del oeste, realizada con 3 directores, ni más ni menos que Henry Hathaway, George Marshall y John Ford. Es, sin embargo, Hathaway el que se destacó más al dirigir la mayor parte del metraje, especialmente las escenas de acción y los segmentos más emocionantes. La película narra la expansión hacia el oeste de Estados Unidos a través de 5 historias, cubriendo desde la fiebre de oro hasta la guerra civil y la construcción del ferrocarril. Es cierto que es una película que tira más de mitología que de realidad, pero aún así, francamente interesante. Hathaway se encargó de las escenas de la guerra contra los indios y de la arriesgada travesía por los ríos, mostrando su habilidad para crear tensión en secuencias de gran escala. La película fue filmada en Cinerama, una técnica innovadora que requería el uso de 3 cámaras y 3 proyectores sincronizados, lo que aumentaba la complejidad técnica. Hathaway, conocido por sus exigencias, impulsó a su equipo al límite, asegurándose de que cada toma capturara la inmensidad del paisaje y la dureza de los personajes. Entre las curiosidades destaca que las escenas del tren en movimiento se filmaron en localizaciones bastante peligrosas y que Hathaway supervisó personalmente estos momentos. La Conquista del Oeste es una muestra del perfeccionamiento de Hathaway y de su contribución al género, consolidando su reputación como uno de los grandes maestros del western épico. En el número 2, Los 4 hijos de Katy Elder, The Sons of Katy Elder, del año 1966, y valorada con un 7,1 en el IMDb. Ya hablamos de ella en el vídeo dedicado a John Wayne, y la película está protagonizada, lógicamente, por John Wayne y Dean Martin. La trama sigue a los hermanos Elder, quienes regresan a su ciudad natal para el funeral de su madre, Katy, una mujer respetada que vivió con honor y sacrificio. Los hermanos, sin embargo, tienen un pasado turbulento y pronto se ven atrapados en una lucha para limpiar el nombre de su familia y vengar el asesinato de su padre. Una de las curiosidades más notables de esta película es que fue rodada poco después de que John Wayne superara un cáncer de pulmón. De hecho, el rodaje debía comenzar en octubre de 1964, pero tuvo que retrasarse hasta enero del 65 después de que John Wayne le diagnosticaran el cáncer. En medio de la recuperación, Wayne demostró una gran fortaleza física y mental, insistiendo en hacer algunas de sus propias escenas de riesgo para demostrar al público que la enfermedad no le había frenado. De hecho, en la escena en la que es arrastrado al río, Wayne contrajo un resfriado grave debido a la filmación de esta escena y evitó por poco que el resfriado empeorara y se convirtiera en una neumonía. El duque era el duque. Su interpretación en Los 4 hijos de Katy Elder reafirmó su estatus de leyenda en Hollywood,
y aunque repetía de nuevo con Hathaway, la relación con él pues era compleja, pues discutían bastante en el set debido a las exigencias del director, pero ambos compartían un respeto profesional y eran ante todo, como hemos dicho, profesionales. Además, otro elemento destacable es que el tema musical de la película, compuesto por el gran Elmer Bernstein, se convirtió en uno de los más recordados en la historia del western, aportando dramatismo y heroísmo a la historia. Y ya llegamos al número 1, que creo que muchos adivinaréis, y aprovecho, antes de decirlo, recordar, como ya hemos hecho en nuestra cuña habitual, que podéis haceros miembros del canal desde solo 0,99 céntimos de euro al mes, que no es nada, no llega ni para un café, y tendréis acceso anticipado a estos vídeos los jueves en vez de los viernes, un anexo a estos vídeos que grabaremos con una película más del director o actor del que hablemos, que solo podréis disfrutar vosotros, chats exclusivos, insignias, sorteos y muchas otras cosas. Así que nos haríais un gran favor y realmente tenéis bastantes beneficios si os hacéis miembros del canal. Y dicho esto, vamos a hablar del número 1, que es ni más ni menos que Valor de Ley, True Grit, del año 1969 y valorado con un 7,4 en IMDb. Valor de Ley es uno de los westerns más icónicos y destaca especialmente por la interpretación de John Wayne como el duro y ocurrente alguacil Rooster Cogburn, un personaje que le valió su único premio Oscar. Al recogerlo dijo que si lo llega a saber se hubiera puesto parche antes. La película, basada en la novela de Charles Portis, sigue a una joven llamada Mattie Ross, Kim Darby, que busca vengar la muerte de su padre y contrata a Cogburn para capturar al asesino, emprendiendo juntos una peligrosa travesía. Hathaway logró capturar el áspero espíritu del viejo oeste y aunque era conocido, como estamos viendo, por ser un director exigente, su colaboración con Wayne fue memorable. Aquí sin duda encajaron todas las piezas ya perfectamente. Sin embargo, las tensiones en el set no faltaron, como no podía ser menos. Wayne y Darby tuvieron varios roces, de hecho Wayne no estaba muy de acuerdo en la elección de la actriz para el papel de Mattie Ross y no compartían nada fuera del set más allá del momento de los rodajes, pero esto no restó químico en la pantalla. Al contrario, yo creo que precisamente esos roces hacen que funcione mejor su relación. Además, Glenn Campbell, quien interpreta al joven Texas Ranger LaBeouf, era mejor conocido como cantante. De hecho, se barajó a Elvis Presley para interpretar este papel y fue una elección inusual que se utilizó pues para atraer al público más joven. La película se rodó en escenarios naturales de Colorado, lo que añadió autenticidad y dureza a cada toma. Con Valor de Ley, Hathaway no solo consolidó la imagen de Wayne como leyenda del western, sino que creó una película que, con su mezcla de acción, humor y redención, sigue siendo un clásico del género que tuvo un remake, excelente también, de la mano de los hermanos Coen. Como hemos dicho, ya hemos hablado extensamente de la película en el especial dedicado a Wayne y de la novela en el dedicado a los grandes libros que inspiraron grandes películas. Así que a ello os remito para más información, como siempre, enlaces en la caja de comentarios y aquí arriba. Y hasta aquí el programa de hoy, que esperamos que haya sido de vuestro agrado y como siempre, si falta alguna película, anotarla en la caja de comentarios. Haremos, como digo, un anexo solamente para miembros con una película más, una muy especial sobre un póker y una muerte. Seguro que saldrá nombrada por vosotros en comentarios. Y nada, lo dicho, si no estáis suscritos, suscribíos, dar me gusta, comentar, compartir, que todo eso es muy importante para que el canal siga creciendo. Y si os apetece, pues haceros miembros desde solo 0,99 céntimos al mes y tenéis acceso a todos estos contenidos exclusivos, que ya hay unos cuantos. Y sin más dilación, nos despedimos todo el equipo de Placeres Culpables. Un fuerte abrazo a todos los cowboys y cowgirls.